soy Rodrigo y te doy la bienvenida a mi espacio de conversación llamado Presence. En cada capítulo tendré el privilegio de acceder a profundidad a la vida y a corazón abierto en cada invitado de lujo. Espero te agrade e inspire y por sobre todo testificar la gracia, la bondad y el amor de Dios en nuestras vidas. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla acá Rodrigo y estoy muy contento también por seguir esta temporada de Presence a corazón abierto. Y estoy muy contento también y expectante a esta nueva temporada en lo cual tendré invitados de lujo, en los cuales sabemos que vamos a ser muy edificados y bendecidos. Así que estoy muy contento de darle la bienvenida a ustedes que está ahí en su hogar ahora. Ahí y pueda disfrutar y pueda también conocer a profundidad a cada invitado y que cada invitado también nos abra su corazón ahí en lugar de su vida familiar, en el ministerio, en lo que hacen, sus labores también, así que estamos muy contentos. Bueno, sin más preámbulo también quiero dar la bienvenida a una mujer, a una sierva del Señor, a quien también tengo el gusto, el privilegio de conocerla desde chico. Ahí estuve en su hogar también. Y hoy la queremos conocer. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a ustedes también. Y sé que vamos a ser muy bendecidos por esta entrevista, esta conversación, a mi pastora Susana Molina. ¿Cómo está, pastora? Hola, hermano Rodrigo, qué gusto de poder saludarte, poder saludar a todos los hermanos que tal vez se van a hacer parte de este momento y para mí es un privilegio, de verdad, gracias por este privilegio tan grande y por esa presentación, tremenda presentación, no sé si es tan merecida, pero sí. Muchas gracias. Saludar a todos los pastores, a las pastoras que están en sintonía, a los hermanos y a los que me conocen amigos, porque tengo amigos que no van a la iglesia, sí. Que todavía no los puedo convencer, pero ya el Señor hará su trabajo allí, así que, feliz de estar aquí, de estar desde mi casa, ¿sí? Poder transmitir y poder después de tanto tiempo aparecer, wow. ¿Cierto? Así que te doy gracias por esta bella oportunidad. Cuando me hacían la invitación me decías que el Señor había puesto en tu corazón y dije, Señor, si esto es tuyo, Señor, porque de verdad hace tanto tiempo que yo no estaba en algo así. Así que gracias, feliz de estar contigo. Pastora, gracias a ustedes primeramente por su tiempo y por recibirnos acá en su casa, junto a Frederick también, a quien los saludo en la parte técnica, en lo visual, la cabeza pensante también que está a la par mía, así que es de bendición este chico para mi vida. Y bueno, darle las gracias por su tiempo, como les decía, abrirnos las puertas de su hogar, llegarnos a instalar acá y conocerla. Y también qué ha pasado en su vida, porque sí, efectivamente, hubo un tiempo que ya dejamos de ver, no la dejé de ver también, y ahí vamos a conversar más adelante. Y bueno, para ya comenzar este viaje hermoso de conversación a corazón abierto, me gustaría, pastora, que nos comente un poco de su niñez. ¿De dónde viene? ¿Quién son sus padres? Bueno, mi niñez es una niñez, diría que difícil, pero creo que en todas las cosas que vivimos en esta tierra, todo tiene un plan de parte del Señor. Bueno, lo primero te puedo decir que mi padre era muy hermoso. Yo lo encontraba y hasta el día de hoy pienso en mi padre y todavía digo yo, mi padre era hermoso. Miguel, el nombre de mi padre, sí, Miguel Molina. Miguel Molina. Y bueno, mi madre Edith, yo creo que muchos hermanos la conocieron también a mi mamá, especialmente en la Misión La Voz de Cristo, donde ella militó junto conmigo mucho tiempo. Bueno, y mi niñez, yo nací aquí en Santiago y siempre he sido del barrio de Recoleta. La casa donde teníamos antes con mis padres estaba aquí en la calle Maipo, donde está cerca el regimiento Win. Ahí comencé yo mi niñez. Mi niñez estuvo muy influenciada por mi papá.
Mi papá fue el que influenció mucho en la parte de que yo cantara y en la parte que fuera atleta, porque ustedes no saben, pero yo era atleta de 100 metros planos. 100 metros planos. Y mi papá de chiquitita yo me hacía correr con los niños en la calle, porque antiguamente tú sabes, en la calle los niños jugaban. Es que en ese tiempo yo no quiero decir mi nombre, pero yo soy de los años 60. O sea, mi nombre no, mi edad. Pero buen tiempo. Claro, buen tiempo, porque ahí tú podías salir a jugar sin ningún problema. Sí. Entonces ahí mi papá, yo era bien velocista y mi papá, tremendo, entonces tengo que agradecerle eso a mi papito. Después él fallece cuando yo tengo 6 años más o menos tenía ahí mi hermano. ¿Usted tiene algo, algunas pinceladas de recuerdo? Sí. No, recuerdos tan intactos. Tengo como que perfectos recuerdos cuando me anunciaron que mi papá había muerto. Yo estaba en la escuela y llegó una amiga de mi mamá y me llevaron a la oficina. Me dice la directora dónde estaba yo, me nombró por mi nombre y yo salgo y me llevan a la oficina y ella me dice que mi papá había muerto. Wow. Pero un niño de 6 años, 7 años no se da cuenta qué es la muerte en realidad. Yo pensaba que mi papá iba a un viaje y luego iba a volver. ¿Me entiendes? Porque era una persona, la más importante que hubo en mi niñez fue mi papá. En ese aspecto. Después con mi mamá pasé muchas cosas, porque tú tienes que entender que una mujer que queda viuda con 6 hijos no fue fácil. Sí. Mi mamá nos sacó adelante a los 6. Wow, tremenda pega, ¿eh? Tremenda pega, sí. Entonces... pero ella era como bien sargento, tuvo que hacerlo así, entonces para que saliéramos derechitos y mis hermanos salieron bien derechitos y bueno, y hizo una familia en donde fuimos muy hermanables, los que estuvimos allí, que tengo a mi hermano que está en Suiza ahora, mi hermano Agustín, que es el que viene después de mí. Y bueno, y los otros viven acá, que es Jacqueline y Vladimir. Con Vladimir él de repente se deja caer acá y me veo con él. Y con Jacqueline sí, de hecho estamos yendo hasta la misma iglesia, siempre partner. No, mi hermana partner. Y con mi sobrina. ¿Y van a la misma iglesia? Sí. Se vienen juntitas. Sí, ese tipo de cosas hacemos. Así que sí, mi niñez diría que fue difícil, en muchos momentos muy difícil, porque... llegamos, después de ahí saltamos allá a la Pablo Neruda y llegamos a un campamento donde no había agua, no había luz. Sí, me recuerdo esa historia de mi... Claro, eso quedaba, yo vivía en los versos del Capitán después, que está al frente de la Plaza Cívica en Huechuraba, que en ese tiempo era, ¿cómo se llama? Conchalí, todo eso. Pero hoy es Huechuraba y bueno, tengo los más lindos recuerdos. De hecho, donde está la Plaza Cívica era mi colegio. Diego Portales. Pero en ese tiempo era la 186. Claro. Entonces, pero lindos recuerdos de mi colegio. De verdad que yo ahí hice mucho teatro, porque teníamos un profesor que es profesor Gavilán, Nelson Gavilán, que es el papá de una actriz que es de apellido Gavilán, que no me acuerdo cuál es, pero ella está siempre en las teleseries, la que hizo Violeta se fue al cielo. Ella es hija de mi profesor. Entonces él siempre hacíamos La Pergo a las Flores, Jesucristo Superestrella, y me encantaba todo eso. Entonces, bien bonito la parte de la escuela, pero la casa no era tan bonito, porque había muchas responsabilidades desde muy niña, muchas responsabilidades, pero que me han ayudado toda la vida. Tuve muchas responsabilidades desde muy niña. Diría que no tuve niñez. Las partes de mi niñez que yo las disfruté era que yo jugaba básquetbol, hacía 100 metros planos y salto largo. Entonces, y veníamos al Estadio Recoleta y bueno, tuve medallas, tuve diplomas por eso, porque era buena. Y aún así no tenía ni siquiera de repente para desayunar, pero era atleta. Sin desayuno. Wow. En ayuno. En ayuno, exactamente. Ahí aprendí a ayunar, Ahí aprendimos a ayunar. Sí. Pastora, ya cuénteme, vamos un poquito viajando, un poquito más allá. Cuénteme de su juventud, más o menos de los 15 a 20 años, más o menos, ya yo me imagino ya se congregaba, me imagino en el coro, ¿no? No. ¿No? ¿Todavía no? No. La verdad que... Era una muchacha muy de toda la gente, de todos los chiquillos, de todas las chiquillas. Me juntaba en la plaza con todas las chiquillas y todos los chiquillos, pero tenía también a mis cuñados, que mi esposo, con el que finalmente me casé,
Mi esposo vivía al frente de mi casa. Ah, ya, muy cerquita. Y él era mi mejor amigo. Ya. Bernardo era mi mejor amigo. Entonces nos juntábamos y bueno, Bernardo el que sabía toda mi vida, lo que pasa de repente tenemos tantos problemas cuando somos adolescentes, de verdad, sí, existenciales. Yo tenía muchos problemas existenciales porque obviamente venía de una familia que había sido difícil, entonces tú empiezas a tener ciertos problemas con tu interior, ¿ya? Y entonces, bueno, y fue de ir, bailar, de conocer, pero siempre dentro de, por ahí cerquita, porque mi mamá, como ya te dije, era como muy... Hasta las 9. Claro, y nosotros ahí, pero ¿cómo? Si va a empezar a las 8, cosas como esa, ¿entiendes? Entonces, pero sí, y pasé por un momento muy difícil de mi vida, le di una tristeza muy grande a mi mamá también. Y lo digo esto, ¿cómo se llama? Lo digo porque yo creo que hay muchas mamás y muchas hijas que tienen 15 años en este tiempo y que a lo mejor están viviendo momentos muy difíciles, pero que se puede salir adelante, sobre todo con el Señor. Sí. Mi juventud estuvo llena de ¿cómo se llama? De momentos difíciles, pero también de momentos bonitos, porque como yo tenía voz para cantar, estuve como 1 año, 3 meses, 1 año y medio más o menos, cantando secularmente. Yo andaba con Salo Reyes, en ese grupo de gente andaba yo. Sí, no para todos lados, pero nos tocaba lugares donde, mira lo que se hacía antiguamente, nosotros que cantábamos y queríamos ser famosos. Entonces iba a la Plaza de Armas y ahí habían algunos famosos que llevaban a ¿cómo se llama? Eran manager, que entonces llevaban grupos así y decían, en tal parte se necesita una niña que cante, y entonces ahí está la niña que cantaba. Ahí está la Susana. En tal parte, claro, se necesita un humorista, también estaba ahí. Entonces ahí se hacía y eran todos parte de los que trabajaban con el Festival de Laguna y Enrique Maluenda. ¿Ya? Sí, entonces, ahí me contaron, no alcancé a verlo. Claro, no, usted no. El Festival de Laguna era un programa que se hacía en los años 70. Claro, entonces, imposible. No, imposible, yo soy del 88. Por eso le digo yo que... Imposible. No, pero si me acuerdo, los recuerdo de los papás también cuando ven video ahí. Sí, claro, sí. Exacto. Entonces, yo estuve ahí cantando y me iba bien. Podía llevar para alimentar mi casa, porque ese era el deseo de mi corazón. Tremendo. ¿Pero a qué edad era eso más o menos? Tenía 16 años cuando pasó eso. Y había una niña que pololeaba con mi hermano, entonces fue a la casa y empezaron a cantar. Mi hermano también tiene una bonita voz para cantar, el que está en Suiza ahora. Y empezamos a cantar y digo, oye, ¿sabes que tú tienes bonita voz? Me dijo, ¿podrías venir conmigo? Y ahí por ahí empecé yo a cantar, como que me metí en ese mundo. Pero al estar en ese mundo igual, fíjate que empecé a salir y me empezó a ir bien. Porque yo quiero decirte que uno antes trabajaba, y porque era un trabajo en el fondo. Ya se formó un trabajo para mí, un lugar de donde sacar recursos, pero siempre fue para mi casa, para sustentar la casa. O sea, qué satisfacción para usted como joven también a esa edad, llevar el sostén para la casa, tremendo. Sí, pero era una preocupación. Pero estando en ese mundo, conociendo mucha gente que era en ese tiempo ya era como exitosa, sentía en mi corazón un vacío tremendo. Y una pena tremenda y una desolación tremenda. Wow. Ahí usted no iba a la iglesia, nada. No, nada. Yo no había conocido al Señor, nada. Entonces, bueno, y se da que en ese mismo tiempo yo comienzo a pololear con el que era mi amigo. Y me pidió varias veces pololeo, pero yo le decía que no. ¿Varias veces? Sí, varias veces, desde cuando yo tenía como 10 años, me parece que fue la primera vez que él me pidió pololeo. Y yo le dije que no, que era muy chico, igual él tenía 4 años más que yo. Y que éramos amigos, y yo siempre estaba con la misma, que éramos amigos y se iba a perder eso lindo que teníamos, de esa amistad. Hasta que finalmente le dije que sí. A los 17 años me puse a pololear con Bernardo. ¿Y su mamá? Bueno, mi mamá
estaba súper enojada. Súper enojada. Porque yo estaba pololeando con Bernardo y Ya. mi mamá se enojó mucho porque yo dejé, y de hecho vino mi manager a hablar con mi mamá, que era Ángel Fontana, y vino mi manager, el que yo tenía, y vino a hablar con mi mamá, que cómo era posible que yo iba a dejar mi carrera Wow. por estar al lado de un muchacho que no tenía Wow. nada que ofrecerme en realidad, y Bernardo Ya. mismo me lo decía, pero es que yo no tengo nada que Y ofrecer. aparte se veían todos los días ustedes, ¿o no? Casi todos los días. Claro, a cada rato, y jugábamos cuando Sí. niños, no solo con él, con mis cuñados, y conocía a mi suegra, y conocía a la abuelita, Ah, porque ya. estaban al frente de mi casa. Entonces mi mamá Jovencito, eran estaba jovencitos. muy disgustada por eso. Pastora, y ya sabemos un poco de su niñez, de su juventud, y cuando empezó el talento del canto también. Sí. Vámonos al área donde ya se comienza a congregar. Ah. Junto a su mamita, a su hermano, a su novio también en ese tiempo, ¿no? No, esto fue así. Lo que pasa es que finalmente yo a los 18 años me casé. 18 años. Sí, 18 años. Yo Así me era. casé, Bernardo tenía 23 y yo tenía 18 años. Pero con la autorización ya bien legal de la mamá. Porque antes se casaban a los 14 años. Bueno, 15 después de años. rabiar mucho mi mamá, Ya. me dio la firma, porque en ese tiempo tenían que darte la firma A los padres. 18 años se daba la firma. Claro, todavía me Ya. tenía que dar la firma, yo todavía no cumplía los 18 años, entonces mi mamá tenía que decirle, mamá, por favor, porque yo cumplo en noviembre y yo me casé en octubre, entonces todavía no cumplía los 18 años. Ay, ay, ay. Entonces, finalmente mi hermano, que lo bendigo, ¿Ya? el que está en Suiza, él fue el que la convenció a mi mamá que... El mediador. Sí, el que Dios usó. Y me casé con Bernardo. Wow. Y tuve 2 años sin conocer al Señor con Bernardo, viviendo en la casa de mi suegra, en una pieza muy Ya. muy humilde, Ah, que nos hicieron Ah, ya. mis cuñados, ahí estuvieron. Pero una buena partida, ¿cierto? No tanto. No tanto. No tanto, porque el problema era que ninguno de los dos conocíamos al Señor. Entonces todo era pucha, Entonces, pero que pucha, pero que pucha. claro, como la- los 2 primeros años nos casamos muy enamorados los dos. Me dedicó muchas canciones, y siempre que escuché la canción Te amaré, o la canción, por ejemplo, Ya. La quiero morir, él me las dedicaba, esas canciones, y entonces Y yo... le cantaba. Claro, y Bernardo igual, él sabía tocar la Tenía ese guitarra. toque- Lo que pasa es que Bernardo hubo un tiempo que él salió de su casa porque tuvo algunos problemas en su casa y se fue, y en ese tiempo él tuvo conocimientos del Señor, porque empezó a ir a la iglesia. Ya. Y en ese tiempo, bueno, yo me quedé en casa, no éramos casados, éramos amigos solamente, y entonces él tuvo 1 año y medio, y en ese año y medio conoció al Señor, aceptó Ya. al Señor, Ah, y qué era parte buena. de un coro, tocaba el bombo en la El iglesia. bombo. Con la manito, claro, el- así, en la iglesia Biblia Abierta, que estaba ahí en Ya. Esperanza, por el Mapocho hacia El abajo, centro. claro, en el centro. Y bueno, ahí Bernardo ya había tenido, pero él sale de ahí producto de un problema que él tuvo. Ya. Entonces él sale y empezamos a pololear, y yo me caso en ese tiempo cuando Bernardo como que estaba apartado del Señor. Entonces ya. fue el calvario grande. Pucha, ya. Me agarré los 7 espíritus Wow. y como 14 más. Y 14 más. Y las Entonces, legiones también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la verdad es que fueron 2 años de mucha necesidad. Y que no sabíamos ni él ni yo ¿Para dónde iba la cosa? iba la cosa. Si algo puede servir, porque la idea mía es engrandecer al Señor y no, ¿cómo se llama? Denigrar a nadie. Cuando tú me decías que, pero bien su esposo, bien, no, la verdad es que el Señor fue el que hizo la obra, hizo la transformación en Bernardo y en mí. Wow. No puedo darme el crédito ni yo ni dárselo a Bernardo, porque la verdad es que los dos necesitábamos del Señor. Wow. Él tenía muchos problemas de adicciones, no de drogas, sino que adicciones de juego de azar, de ya. los amigos. Entonces, ese es el tipo de adicción que tenía Bernardo. Y yo tenía problemas existenciales, como ya te contaba, que muy depresiva. Era una niña que tenía talentos, pero muy depresiva. Tal vez por lo que ya te conté de mi ¿Sí? niñez y de mi adolescencia. Entonces, yo me casé también así. Entonces,
tuvimos muchos problemas. Y si algo puedes, yo también pertenecía al grupo de las mujeres maltratadas. Tenía, y como esto se trata de a corazón abierto, entonces yo cuento lo que a mí me pasó, porque ¿para qué? Para decir que Cristo sí puede transformar las cosas. Tremendo. Sí puede el Señor hacer de nuestra vida algo diferente. Tremendo. Entonces, fui una mujer que fui muy entristecida, y cuando estaba en esa tristeza de 2 años de calvario, porque era para él y para mí, él tampoco lo pasaba bien con la forma de vida que él llevaba, se me perdía 3, 4 días, no sabía dónde estaba, entonces tampoco era para él, yo creo, dentro de él ya al tener el conocimiento del Señor, igual él tenía el dolor, y él decía alguna vez, yo voy a volver al Señor, yo lo que le escuchaba alguna vez a Bernardo, y las primeras alabanzas que yo escuché, las escuché en una guitarra, mi esposo sin congregarse, y aún con todos esos problemas, pero de repente agarraba la guitarra y se ponía a cantar alguna canción que era de la iglesia. Entonces él pone aceite en mi lámpara, yo se lo escuché a él por primera vez, y muchas canciones está la semilla ya, claro, sembrada en el corazón de Bernardo, y obviamente, y entonces cuando estábamos en eso decidí yo en lo personal separarme. Wow. ¿A los cuántos años? Llevábamos 2 años de casado. Claro. Y ahí usted tomó la decisión. Yo tomé la decisión. Bernardo, ven para acá, por favor, necesitamos conversar. Y con mi suegra al lado. Y le dije que yo no podía seguir soportando esa vida, que yo ya tenía a Rodrigo ya había nacido, tenía 11 meses Rodrigo, guaguita, claro, yo pasé todo ese periodo embarazada de mi hijo, y pasé muchas cosas tremendas, y yo lo que veo hoy como es Rodrigo, yo digo gracias Dios mío, porque hiciste, y ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Tremendo. Pero mira, entonces cuando yo digo la palabra separación, mi esposo comenzó a llorar. Entonces, mi suegra me dice, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Yo le dije, sí, en realidad no tenía dónde irme, porque recuerda que ya le he dicho y están escuchándome que mi mamá no había querido nunca saber nada con ese casamiento. Entonces yo no podía ir donde mi mamá a decirle, mamá, que sabe qué, ahora... Claro, yo no quería eso. Y siempre guardando a Bernardo, que mi mamá también, como era de sargento, no le fuera a pasar algo a Bernardo. Era muy linda, mi mamá era una persona muy correcta, muy linda mamá, pero mi mamá tenía eso de que ella era franca y también agresiva, porque ella venía también de un ¿cómo se llama? De una niñez muy difícil. Entonces, yo tenía mucho miedo de eso, entonces no contaba a decirle a mi mamá, no contaba con mi mami, y tenía a Rodrigo. Entonces, y me dice esta palabra, me la dice Bernardo, y me dice así, ¿qué quieres que yo haga para que tú no te vayas? Romántico, ¿cierto? Parece el título de una canción. Sí, está bien, me gustó. Vamos a anotarla ahí cuando hagamos algo. Y ¿sabes qué? Sí, él era muy romántico, en verdad. Entonces yo le dije, tanto tiempo te he dicho lo que yo quiero y nunca me has escuchado. Y con mi hijo en brazo, ahí de 11 meses, claro, y me emociona. Sí, está bien. Me emociona. Y me dice, entonces yo le dije, mira, yo lo que quiero es que volváis a la iglesia. Nada más que eso. ¿Quién puso eso en mi corazón? No tengo idea. Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Si tú piensas, Rodrigo, el Espíritu de Dios, porque dime tú, si yo no tenía ni un conocimiento de Dios, nada de Dios, ¿por qué yo sabía que en la iglesia iba a pasar algo? Si yo no tenía cero conocimiento, a mí no me criaron ni iglesia católica, ni de ningún tipo de religión. Entonces yo no tenía ningún conocimiento de Dios, pero sí Dios desde niña trató mi corazón. Empezó ya a poner ahí sueños. Yo cuando veo a José en la Biblia, digo yo, Señor, así era yo. Mi mamá me decía, qué raro. Y usaba una palabra, mi mamá, que vos me decías, soñé con... Nosotros tenemos esa palabra los chilenos cuando estamos como medio disgustados, así como, qué raro. Qué raro. Que tú... sueñes con Dios y que Dios me enviaba en globo, así manojo, y que yo se lo entregaba y le decía que el Señor se lo había mandado. Cosas como esas. Bueno, y ahí le dijo usted, claro, que va a la iglesia. Y le dije, o vamos a la iglesia o esto se acabó. Entonces, yo te podría narrar otro, pero no quiero seguir narrando lo que pasó el día viernes, porque el día viernes mi esposo quiso, no fue en toda la semana, porque él pertenecía a un club deportivo, que era ahí donde estaba toda la entretención de él. Entonces,
el día, se guardó toda la semana, pero llegó el día viernes y él quiso ir al Club Deportivo otra vez. Yo le dije, pero es que no, es que si tú vas... Pero la conversación se arregló, no se separaron. No, porque él quedó, siempre y cuando quedó comprometido que el domingo no íbamos a la iglesia. Ya. ¿Y qué iglesia me dijo? Yo le dije, esa iglesia de allá afuera. Como yo no conocía lo que era la iglesia, le dije, ¿dónde está el Mena? El Mena. Porque... pero el obispo David, ahora es nuestro obispo David, que fue mi pastor. Ya. Y llegamos a congregarnos allí, éramos muy jóvenes, y él me dijo, cuando veníamos saliendo, estuvimos en la reunión, y cuando veníamos saliendo de esa reunión, que nunca me voy a olvidar, que el pastor Jaime, que ahora es pastor, en ese tiempo era ministro de la iglesia, sí, dijo que bueno, que un matrimonio joven venga. Yo decía, si supiera este hombre todos los problemas que tenemos. Pero yo pensaba que la gente llegaba a la iglesia, el pastor lo sentaba y le hacía como una lavada de cerebro, una cosa así, porque que las cosas espirituales no son reveladas cuando no estamos sin el Señor, pues no hay revelación. Entonces yo no sabía, como te digo, de las cosas de Dios. Y me dice él, bajando esa escalita que antiguamente era de madera, no como ahora está la catedral hermosa, y me dice, vamos a venir los puros domingos, sí, así como amenaza. Le digo, bien, los domingos. Pero bueno, usted por dentro... Claro, y el día martes llegó y dijo, vamos a la iglesia de nuevo, el día jueves llegó, vamos a la iglesia de nuevo. Y nunca más nos separamos. Nunca más salieron de la iglesia. No. O sea, no era la iglesia, sino que el propósito que recibían Dios tenía, ustedes. Claro, y el propósito. Si tú me hubieras dicho que Dios te está llamando porque un día tú vas a ser pastora, vas a ministrar personas, yo me habría reído. Bueno. O sea, porque... O sea, y lo más tremendo fue que claro, yo lo llevé y yo dije, bueno, cuando él esté bien yo me salgo, porque yo en realidad yo no fumo, yo no tomo, yo cuido a mi hijo, yo no hago nada. Entonces pero tenía problemas existenciales. Entonces cuando empecé a escuchar la palabra, empecé a llorar. Y todos los cultos que habían, todos los servicios para Dios que habían esos días en la iglesia, yo iba al altar a llorar. O sea, predicara de lo que predicaba el Señor, el pastor, yo pasaba al altar llorando. Y yo ahora pienso que los hermanos tienen que decir, pucha, qué pecador esta mujer tantas veces, todas las predicaciones, fuera de lo que fuera, yo pasaba llorando. Es que tocada. Me pasaba que mi mamá conversábamos un tiempo atrás que me decía, de repente paso y lloro mucho en la iglesia. Sí. Y me dijo, a lo mejor los hermanos piensan que yo estoy con problemas. No, por un tema de la presencia tan grande, tanta gratitud. Hay uno que, no sé... Lo mío no era gratitud, lo mío era el problema existencial que tenía, la depresión que tenía. Pesaba 45 kilos. Así que alguna vez también fui flaca. Pero todo era producto de lo que vivía en el fondo en la vida. Y ahí empezó, porque uno inmediatamente aceptando a Jesús, uno es salva y pasa a ser parte de ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero la santidad y todo lo que la transformación no es al tiro, viene paulatina. Claro, y tienen que también enseñarnos y uno también ser receptivo al Señor para que Dios haga el cambio. Entonces, bueno, todo eso comenzó así. Así comenzó y tenía 21 años yo cuando comenzamos a hacer buena edad, bonita edad. Sí. Bonita edad, muy joven. Sí. Ya comenzando, ya recibiendo y aprendiendo la palabra muy joven. Sí. Pastora, ya ahí comienzan a congregarse juntos con el Rodrigo, ya un año casi ya en brazos, iban del Pastor Mena, del obispo Mena. De mi obispo, que en ese tiempo era mi pastor. Sí. Y ahí comienzan a pasar los años. Con mi pastora Soledad. La pastora Soledad, que también le mandamos saludos a ellos. Sí, por supuesto. Y les honro hasta el día de hoy, porque de verdad que ellos fueron... Pilar, apoyo. Apoyo, pilar, tener... la palabra de nuestro pastor, que siempre estaba allí con nosotros. Si bien es cierto, el evangelio era diferente al de hoy, diferente porque los tiempos han cambiado, no porque la palabra o el Señor no haya puesto una Biblia nueva hoy en este tiempo, no. Lo que sucede es que el evangelio es diferente, pero tengo los más lindos recuerdos. Yo siempre los amo a ellos, amo a todos mis hermanos, todos los pastores de la misión La Voz de Cristo, a los cuales les mando un saludo súper cariñoso. Y ahí amo a todos. Y siempre cuando los
trabajando. Sí, y siempre cuando los veo, o sea, un abrazo para mí, Sí. siempre ellos me tienen mucho amor Tremendo. también a mí, así que siempre agradecida de Wow, todo tremendo. ese tiempo. Pastora, ya para seguir viajando en esta conversación, pasan los años, siguen sirviendo al Señor, se siguen congregando, comienza a crecer Rodrigo. Sí. Usted me imagino en el coro, ¿o no? Claro, claro, yo era del Ya coro pasa de el la- coro, de la era como catedral. obvio. Sí, Ya no dejó de correr. claro, no, ya después yo dejé de correr, A dejé correr a la de, iglesia. y dejé de cantar secularmente Ah, ya. y empecé a cantar en la iglesia. En el coro. Claro, la primera vez pedí la oportunidad porque antiguamente se pedía la oportunidad. Y era bonito coro, me acuerdo. Pastor Jorge Alcántar, ¿quién estaba Claro, también? no, Rodolfo, ¿no? en el tiempo que estaba yo, estaba Rodolfo, Sí. estaba la Magali Zúñiga, que era que es hija del pastor de Molina. Ah, ya. Éramos las dos las que éramos casadas y estaban las hijas de la pastora Lidia Yarce, que era la pastora del pastor Carlos Rosa, Paola, y a su hermana, Mariela. la Mariela. Y nos debe estar viendo, así que La le mandamos un Mariela, saludo sí, también. le mando un cariño saludo a ella siempre. Y la ahí, pastora y ahí comienza a trabajar el coro fuertemente. Claro, y estaba también, El- justo también estaba también. en el coro Ya. y No sé, era un buen, eran... sí, no, ay, en realidad éramos un y buen nos coro. comprábamos hasta ropa, sí, o sea, los puntos de prédica, me acuerdo, de las calles y y eran cuadras de Cuadras, cuadras porque con las banderas. con las Sí, banderas, sí, me acuerdo. después los vehículos, las bicicletas, las dorcas, los las niños. corbatitas rojas. Sí. No, sí, también me acuerdo de Todas ese tiempo. taco. Buen- El pastor donde yo estoy congregándome ahora decía que el evangelio era así antiguamente, en pleno Sí, calor, con la corbata y todo. Sí. Y yo decía, bueno, y las mujeres, nosotros todas de taco, Taco. alto. La falda azul, y azul, ¿o la no? falda azul, Azul. que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que la blusa blanca, ¿me entiendes? Y aunque nos dolieran los pies, Sí. a veces no estaban los medios para comprar un coche. Yo tenía, mi gordito era gordito, yo bien flaca Sí, con me el niño en acuerdo, brazos. sí me acuerdo ese tiempo. Entonces sí, Rodrigo Sí me comenzó, acuerdo. o sea, Rodrigo, él hizo toda su vida en la iglesia, En la toda iglesia. su vida en la Sí. iglesia y fue, y era un niño tan inquieto, bueno, pero ya vamos a hablar de Sí, Rodrigo. vamos a hablar de los chicos. Comienza a crecer Rodrigo, el matrimonio anda bien, ¿cierto? A pasar el tiempo, Sí. comienza a trabajar en el ministerio. Sí. Cuéntenos un poco para saltar, hacer un poquito un salto. Pastores. Pastora Susana, Pastor Bernardo. ¿Cómo fue el ministerio se fue formando? Claro, lo que sucede es que empezamos a ser hermanos, para empezar éramos hermanos que no faltábamos nunca a la iglesia. Siempre estábamos allí donde el pastor nos enviaba, nosotros íbamos con él, siempre acompañándolo y se dio que en una oportunidad, bueno, comenzamos a salir y había un hermano que me profetizaba siempre que yo iba a atravesar fronteras y yo decía, A las naciones. ¿con qué ropa? ¿Cómo se dice Sí, vulgarmente? pues, sí. A las naciones. Entonces, pero una vez mi pastor, que era el pastor David en ese instante, con un pastor de Argentina hicieron un intercambio de ministros. Ya. Entonces, el pastor David nos envió para allá ¿Mm? y él envió un par de ministros para acá para que tuviéramos como una Otra mirada, Claro, perspectivas. exactamente, Ya. para que nos visionáramos también ya. de lo que había, cómo era hacer Sí. el evangelio en otras partes. Bueno. Sí, Efectivo, fue me imagino, buenísimo. me Es imagino que- efectivo. es que en ese aspecto, el pastor David era un hombre muy visionario. Él hacía los festivales, de ahí salieron muchos cantantes. Él era muy de hacer muchas Se cosas. hizo ¿verdad? harto, se Sí, hizo harto. se hizo harto. Hoy ya él está Me acuerdo de los allá. bautismos también en los ríos. Sí, me acuerdo Era muchas muy cosas lindo, en la. muy lindo la lindo catedral. tiempo. Sí. Entonces empezamos a allá ir y allá ya nos empezaron a decir pastores a nosotros, Ya. aun cuando no éramos solamente ministros. Ministro. Yo fui muy joven diaconisa en la iglesia, Ya. que era lo que diaconisa para servir. Ujú. Hubieron algunas hermanas que tuvieron problemas conmigo porque yo era muy joven para ser diaconisa y se suponía que las diaconisas tenían que Una tener cierta pelo edad. cano. ¿Una qué? Pelo cano. Ah, ¿sí? Sí, ¿En hoy serio? es una moda, en ese tiempo no. Ah, pelocano. El pelo cano, claro, tener canas Cano, para, era canos. Claro. Tienes que tener canas para. para ser diaconisa. para- Entonces yo era demasiado joven. Pero bueno, algo tienen que haber visto en mí. ¿Sí? Y yo digo, gracias al Señor por mis pastores, porque, Wow, tremendo. y por el Señor, Sí. como Dios empezó ¿Mm? a movernos a nosotros para a lo que el Señor tenía para nosotros. En una reunión en una pieza con su futuro. suegra, desde ahí comenzó todo. Todo.
claro. Y con Rodrigo en brazos. Desde ahí comenzó el ministerio. Exactamente. Y entonces empezamos así a salir ya afuera, ya después ya como yo cantaba y Bernardo predicaba, como que lo hacíamos, éramos como unos partners muy, muy, estábamos muy bien organizados en ese aspecto, porque Bernardo tenía toda la parte de conocimiento en la palabra. Tengo que recordarles que alguna vez fue profesor del Instituto Bíblico que había en la misión. Entonces, él era yo una persona que era más dispersa en eso, pero tenía la otra parte del talento que se necesita. Entonces, se complementaban por lo que hacían. Complemento, esa era la palabra. Era la idónea, él fue su idóneo, claro, así que muy bien. Un complemento y que en eso nos complementábamos muy bien y bueno, y la primera vez que salimos con Elías. Elías nos acompañó a mi hijo del medio, nos acompañó a Argentina por primera vez y Rodrigo queda con mi madre y queda en la iglesia. Tocando el teclado. Tocando el teclado porque ya te voy a contar cómo fue cómo fue que Rodrigo se hizo músico en el fondo y bueno, y él buen músico. Hoy. Buenos músicos. Y buenos músicos. Buenos los cabros. Y él, bueno, sus hermanos siguieron y bueno, y así hasta que un día nos apartaron para el ministerio ya ser pastores. Hermoso. Y nos ungieron los pastores de la misión y en ese tiempo estaba el obispo Justo Mena, me parece que todavía estaba vivo, no me recuerdo bien. Rojas. Sí, que era el papá del obispo David, claro. Sí, que un tremendo siervo de Dios. También entrevistaba a pastores, también tiene muy buenos recuerdos. Tremendo siervo de Dios también. Hombre. Yo tengo muy lindos recuerdos de la voz de Cristo, de todos. Aparte con esa visión de expandir las tiendas, como se la palabra. Y tremendo. Y a mucho ñeque, porque no estaban los recursos, a mucho ñeque, pero también estaba la fe para creer que el Señor iba a hacer todas las cosas y la iba a hacer. Y así ha sido. Muy bien, y así ha sido. Son pastores, ¿cierto? ¿Con Rodrigo? ¿Solamente con Rodrigo? No, ya había nacido Elías. Yo a los 25 años tenía 2 hijos. Ya. Sí. A los 25 con 2 hijos. Yo ya tenía muy jóvenes, po. Sí. Tremendo, bacán. Sí. Ya están con los 2 chicos, comienzan a trabajar en el ministerio como pastores, ¿cierto? Sí. Ya se hacen cargo de una obra. No hicimos cargo de una obra. Estuvimos a cargo de una obra cuando éramos solamente todavía ministros, que era la 28 de octubre. Nosotros tuvimos 3 años en la 28 de octubre como encargado de obra. Claro. Y bueno, ya después mandaron al pastor Jorge y a la pastora Gloria ya, y hoy está el hijo del pastor Jorge con la pastora Vivita y el pastor Jorgito, que yo los amo. También les mando un saludo con todo mi corazón, y su familia, y tienen esa iglesia hermosa, bella, no solamente estructuralmente, sino que está bella espiritualmente, porque yo conversamos con los veo como están en las redes, están creciendo mucho. Sí, me encantan cómo hacen iglesia ellos. Es que ellos con el pastor Jorge. Son pastores tremendo. Muy lindos en el Señor. Y sus hijos igual, Javierita y su hijo. Entonces, bueno, y la gente de la 28, yo de verdad que los quiero mucho a ellos. Bueno, la cosa es que estuvimos allí y luego nosotros quedamos como pastores, pero al lado de nuestro pastor. Entonces ya después nosotros salimos de la iglesia y ya vinimos a Zapadores con Recoleta. Ahí fuimos pastores de Zapadores con Recoleta. Estuvimos 25 años pastoreando. 25 años ahí, en Zapadores. Haciendo campaña evangelística en el metro, todos los sábados. Todos los sábados. En el metro Zapadores con Recoleta. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre tenía la iglesia de Zapadores? Nosotros éramos casas BDC. Sí, BDC. BDC Recoleta, sí. Tenía siglas, el profesor me acordaba la sigla. Claro, porque era la voz de Cristo, BDC Recoleta. Y ahí, que se los chicos trabajando junto con ustedes, a la par, crecieron y con ellos, sus talentos. Exactamente. Y ahí ya están con el Bernardo, ¿cierto? Claro, Bernardito nació después de 10 años. Yo volví a quedar encinta, como se decía antiguamente, y así como que no podía creerlo, porque ya mis niños estaban grandes. Elías tenía 10 y Rodrigo tenía 15, y aparece que estoy embarazada de nuevo. Entonces, Lilito. Y ahí nació Lilito, que uno en un momento, también, y canta hermoso y toca la guitarra. Ya, pastora, ahora quiero que hablemos
de los que hoy son tremendos músicos, Sí. tremendos corazones, Sí. ¿por qué no decirlo? Ves Amén. que veo a Rodrigo, bueno, nos vemos hace tiempo, ese abrazo tanto, el Elías también, el Bernardo, tremendos tipos. Sí, ellos son muchos de Wow, besar y de abrazar. y de abrazar. Son muy cariñosos. Son tremendos Sí, corazones. Sí, sí. Por ejemplo, si yo le dijera el nombre Rodrigo. Rodrigo, el hijo de mi consolación. Wow. El que vino a consolar mi vida de un momento muy difícil que Wow. yo no conté esa parte, pero yo perdí un hijo antes de Rodrigo. Entonces, cuando él nació, yo lloré de alegría porque de verdad Wow. que Rodrigo para mí fue como el consuelo de ese otro hijo que Tremendo. nos tuvo. Entonces, Rodrigo era un niño tan inquieto, pero tan ¿cómo se llama? Pero no desordenado, sino para hacer cosas. No, desordenado. O sea, malulo. lo que pasa es que la iglesia no es como ahora, que ahora los niños tienen un lugar en la iglesia, Sí, ¿verdad? los suben al segundo y eso es lindo, piso. porque yo creo que Sí. así debe ser. Sí. Eso es precioso, que los niños tengan un lugar, Sí. que los Su niños sala, su claro, profesor, su sala, que ellos su sillita. lo hagan partícipe de la palabra, que ellos conozcan para sus edades, conozcan al Señor desde pequeño. Pero Rodrigo, en la iglesia donde nosotros estamos, no estaban las condiciones para esas cosas, era la escuela dominical solamente. Entonces, la iglesia era así, no tenía esa visión de que los niños tuvieran, aun cuando sí se hicieron el obispo David, bueno, y Bernardo, y tuvo que ver mucho con unos hermanos en la iglesia que hicieron cultos para niños, Ya. que fueron, pero un golazo, como se dice ahora. Sí, le dieron Fueron el clavo. muy bueno, muy bueno. De hecho, teníamos, me recuerdo que eran los días viernes, esos cultos, pero la iglesia se llenaba porque Tremendo. trabajábamos con los niños y los niños, ellos, todos, solamente la parte de la palabra estaban al lado de su papá. Ah, ya. Y entonces, pero era muy Tremendo. bello. O sea, también ese fue otro tiempo en donde... Y ahí Y entonces Rodrigo era un niño tan inquieto, hiper inquieto. Tienen un nombre esos niños, los que son hiper... que se mueven mucho. Extrovertido. Claro, Son aparte... extrovertidos, aparte son... Pero él era un niño que no estaba nunca quieto. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que en ese tiempo uno tenía que tener al niño en la falda, y para mí y los cultos largos, no es que el Espíritu Santo se derramaba y le damos, transpiramos, volvíamos a transpirar en el verano y en el invierno el frío, pero ya venía la presencia del Espíritu Santo y ahí estaba todo el mundo y nadie se quería ir. Pero los niños había que tenerlo en la falda, entonces yo, Dios mío, ya no había cómo tenerlo en mi falda. Entonces el portero a cada rato iba y me lo sentaba en la falda. Hermana, por favor, tenga su niño. Hermana, por favor, tenga su niño. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo? Le llevaba de todo para que comiera, para que se entretuviera con sus juguetitos, pero ya llegaba un momento en donde ya... Nada, no quería nada. No, porque ya un niño, tú no lo puedes tener 3 horas en un culto. Exacto, sin que un niño no te vaya a hacer algo. Entonces este malulo salía al pasillo y estaba el hermano que estaba encargado de la puerta y lo quedaba mirando. Y lo quedaba mirando y el hermano se empezaba a acercar para irmelo a dejar otra vez. Y él, cuando el hermano estaba a 1 metro, él iba y se sentaba en mi falda. Ya. Y el hermano, imagínate tú lo que lo querían los porteros. No se concentraban, no lo dejaban concentrar en el culto. Entonces, y por eso, él, me acuerdo que yo le regalé la primera guitarra, me acuerdo que la compré con el pie, como se dice. Ah, ya. Una guitarrita de madera. Él tenía como 2 años más o menos. En San Diego me acuerdo que iba pasando y vi y dije yo, wow, para que eso se cegara, porque yo veía, él tocaba una tabla. En la casa agarraba una tablita de madera y la empezaba a hacer así. Entonces yo dije, esto está Guitarra. bien. Sí, tú sabes que Dios a nosotros nos ha dotado de sabiduría, pues, de ver cómo poder llevar a un niño así hiperkinético, esa es la palabra, en donde tú lo puedas tener tranquilo. Entonces dije, aquí está. Y le compra su guitarrita. Y después mi pastor organiza y entonces fue pero un golazo eso porque él se sosegó con su guitarrita todo el rato ahí. Y eran de esas de cuerditas plásticas, pero era de madera. Entonces mi pastor hizo un festival donde yo fui la mejor intérprete y gané el primer lugar. Ya. ¿Quién tirara la piedra?
Ah, ya. Entonces, que el autor de esa alabanza es mi obispo David. Ya. Entonces, yo gano esos 2 lugares y los premios eran una guitarra. Entonces, esa guitarra fue la que Rodrigo a los 5 años ya la sabía tocar. Ya, a los 5 años. A los 5 años ya sabía tocar guitarra. ¿Entiendes? Yo quise tocar guitarra, ponerme el coro, pero mi niño era tan inquieto que yo tocaba una nota mirando al que estaba al frente y ya Rodrigo estaba por allá, tenía que pararme, ir a buscarlo, dejar. Entonces no era para mí, era para él. Ya. Le pasé la guitarra. Ahí ya, y yo pude ser más libre para escuchar una palabra, para tener mi tiempo con Dios también. Entonces, para una Navidad, en vez de regalarle un juguete, él pidió un órgano. Un órgano. Y entonces pasaba en su camarote, así de guatita, toda la tarde ensayando la alabanza, Padre, ayúdame siempre, hasta que la sacó. Y así empezó él a hacerse músico, claro, y a estar en la iglesia. Ya después le pasaron un órgano más grande. Me recuerdo que en esa Navidad cuando le compramos el primer órgano fue un Casio, que nos costó en la Casa Royal 32,000 pesos. Cuento todo esto para todas las personas que quieran visionarse con sus niños. Háganlo. Háganlo. Porque mi esposa dijo, pero un órgano, ¿y para qué? Entonces, no, yo quiero que él toque, yo quiero que él aprenda un instrumento. Yo quiero que él, me quería como expandir en mi hijo, una cosa así. Y bueno, y empezó él y empezó a tocar. Después le pasaron y en esa Navidad nos arrodillábamos, pues si todo eso era consagrado para el Señor, pues. O sea, este órgano usted lo va a tener, pero esto es para el Señor. Así que nos arrodillamos, dimos gracias por el órgano, lo llevamos para la iglesia, y un órgano de 32,000 pesos, tú tienes que entender que sonaba como un pito, o sea, no servía para nada la iglesia. Puro sonido. Era una molestia en realidad. Sí. Pero Rodrigo estaba fascinado, y eso él tenía como unos 8 años más o menos cuando pasó eso. Después viene a un festival que ya él tocaba, dominaba bien el... Hay una foto en un festival de... Sí. Uh-huh. Él tocaba bien, ya el piano la dominaba bien. Entonces hay un festival en el colegio de ellos. Entonces, donde me dice, mamá, ¿saben que quieren que yo participe? Ya, pero ¿qué canción? Porque antes uno era así, todo lo andaba mirando bien que los hijos no se fueran para ninguna parte. Ya, pero ¿qué canción tú tendrías que cantar? Una canción cristiana, po. O sea, es que no sé, mamá, porque entonces me dice, le voy a preguntar a mi señorita. Entonces la señorita le dijo, a ver, ¿qué canción es? Y cantó El Padre, que era una alabanza que había grabado yo, ¿ya? Entonces le dijo, ya no, si la puedes cantar. Y ya vamos al festival, todo, y Rodrigo sale a cantar. Y hubo un silencio así, una cosa muy diferente, sin despreciar a nadie de lo pero el espíritu hace cosas con los niños. Y me dice, Bernardo me dice, ¿quieres que te diga una cosa, negrita? El Rodrigo va a ganar, me dijo. Y así fue, ganó el primer lugar. Sí, creo que anda una foto de esa en las redes. Sí. Bueno, ya el rollo ya se explaya ya con la música. Uh-huh. Luego viene Elías, ¿cierto? Claro, pero quiero contarte un poquito más de Rodrigo. Él siguió siempre con nosotros en la iglesia y teníamos, mira, el coro de Zapadores con Recoleta era un coro donde todas las voces eran bonitas y todos tocaban bien. Sí, pues. Entonces, y siempre queríamos tener lo mejor en tecnología porque a mi esposo le gustaba tener mejor micrófono, ¿me entiendes? Cosa que sonara bonito. Sí. Ya. Entonces, todo bien hasta que Rodrigo es llamado al pastorado. ¿Ya? En ese momento, Bernardo se enferma. Wow. ¿Ya? ¿Por qué quiero hablar un poquito después de eso? Pero ¿por qué quiero hablarte de eso? Porque Rodrigo fue llamado al pastorado y Rodrigo tiene que irse de la iglesia porque tenía un llamado diferente, de no ahí en la iglesia como tal con nosotros. Y eso es difícil aceptarlo como padre, y es difícil que te lo acepten los demás. Y aparte no querían ser egoístas ustedes tampoco. Po. Claro, pero que te lo acepten los demás porque, oye, pero ¿por qué el hijo de los pastores se fue y está en otro ministerio? Y eso es de valiente, porque no es fácil dejar a un hijo ir. Sí. No es fácil. Pero yo entendí de que mi hijo tenía un ministerio diferente al nuestro.
Y si yo creo que si muchos de nosotros pensáramos así, tal vez nuestros hijos podrían potenciarse aún más. Hoy mi hijo mi hijo se casó con Priscila, son pastores, tengo un nieto de 13 años, otro de 9 años. Hoy mi hijo está en Miami, están abriendo un nuevo campus en Miami, Rodrigo está allá, junto a su hijo mayor y su familia, están todos sirviendo al Señor. Y Elías está también acompañándolo a ellos. Entonces, eso es lo que te puedo contar de Rodrigo. Me llama, me hace videollamada para saber cómo estoy, me hace videollamada para ver si necesito algo. Mis hijos, la verdad que son muy preocupados de mí. Los tres. Y son muchachos muy detallistas. Bueno, hoy Rodrigo tiene 40 años. 40 ya, 40. Así que imagínate cuántos tengo yo. Y si de joven, que todos sean jóvenes. Sí, la genética de mi mamá, gloria a Dios. Sí, y vemos a Elías también, vemos a Bernardo, músicos, adoradores también, y que sirven al Señor. Sí. Tienen su trabajo, tienen su familia, pero sirven al Señor. Ahora Rodrigo está a tiempo completo en la obra del Señor, junto al pastor Patricio, la pastora Patricia, en AR Ministry, y junto a Priscila. Ellos están sirviendo al Señor ahí, yo contenta, feliz, porque veo que mis hijos están honrando al Señor, y eso es lo que realmente me interesa como mamá. ¿Y usted queda feliz, queda tranquila, descansa, va a acostarse tranquila? Oye, es que eso es maravilloso, Rodrigo. Sí. Yo creo que muchas madres van a estar de acuerdo conmigo en decir, pucha, yo no tengo que andar llorando dónde está mi hijo, no tengo que saber que no se haya caído en una desgracia, no, porque están allí, en la mano del Señor. Y Elías canta hermoso. Y no es que lo digo yo soy la mamá, pero lo ven los demás dijimos también. Que son verdaderos adoradores, talento hermoso. Y Bernardo y Rodrigo como que formó un poco a sus hermanos. Ellos no se podían caer en ninguna nota porque eran muy perfeccionistas. Uno van, ahí generalmente uno van. Y de uno van hasta participé yo era del coro de uno van, pero Rodrigo, ponte tú un palo que se atravesara a Bernardo y una mirada. O Elías se equivocara en alguna una nota de guitarra, una mirada. La otra vez también era como te equivocaste. Entonces, me dijeron la otra vez que Rodrigo era... No, en eso, pues ahí me dijeron bien que rígido, mi hijo. Pero lo que pasa es que a él le gusta hacer las cosas con mucha excelencia. Y lo hicieron con excelencia. Siempre. En Uno Van, como decimos, en Uno Van también. Siempre. ¿Hicieron cuántos conciertos Uno Van? Hicimos el primer concierto que hicimos, en donde dimos a conocer un CD que grabamos. ¿Sí? Eso fue en el Teatro Cariola. Sí. Y hicimos un concierto, claro, donde fue muchísima gente. Todo bueno. Sí, los que nos acompañaron ahí. Así que sí, fue un momento muy bonito. Y yo como mamá, imagínate con los tres allí que estuvieran. Wow, tremendo. Bernardo era el baterista, Elías de bajista, y Rodri el que llevaba la voz cantante con su piano, y fue hermoso. El Elías, buen bajista, también ha ido para la iglesia de nosotros, nos ha visitado. Buenos amigos, buenos corazones. Sí. También vemos a Bernardo también. Es que uno siempre los caracteriza por en qué instrumento. Sí. Elías en el bajo, un buen bajista, Bernardo un baterista, pero tremendo. Sí. Uno dice, wow, como dando tanto talento de estos chicos. Exacto, y a veces me han preguntado, ellos estudiaron, y me acuerdo que alguna vez le pagó el Rodri, parece, algo básico al Bernardo en cuanto a la batería, pero que fue como un par de semanas que estuvo así. Porque después se le tiró solito. Pero claro, era como que el Señor allí, puso esos talentos de los cuales me siento muy, muy contenta yo. Me alegró, pastora, que esté contenta por ellos, se sienta orgullosa por ellos. Sí. Y bueno, para ir terminando ya, que este viaje ha sido extenso, pero bonito a la vez, donde yo creo que mucha gente está conociendo un poco más a profundidad a la pastora Susana, a quien también mucho no la hemos visto hace mucho tiempo. Bueno, hoy ya está con nosotros. Para ir finalizando también, me gustaría un poco que nos comente un poco de la partida, no pérdida. Sí, pues no es pérdida. No pérdida, de la partida del pastor Bernardo. Sí. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo ha llevado? ¿Y cómo está hoy? Bueno, eso ha sido lo más difícil que me ha pasado en la vida. De verdad, de todo lo que yo viví en mi vida fue lo más difícil, y sigue siendo difícil, con la diferencia de que hoy puedo mirarlo de otra manera. No sé si de otra manera, pero lo he podido asimilar mejor, pero me ha costado. Ya
han pasado 6 años. 6 años. Sí. De la noche a la mañana Bernardo empezó a sentir dolores de espalda y empezamos a ir al médico y le detectaron el cáncer a la columna vertebral, que es un mieloma múltiple en donde la persona, las vértebras se llenan de tumores y esos mismos tumores hacen que los huesos se deshagan. ¿Pero eso es producto de qué? Bueno, Bernardo tenía como para decir algo, años atrás le habían detectado una hernia lumbar. Ya. No sé si vino de allí, pero Bernardo recuerda que él estuvo muchos años trabajando. No sé si tú te recuerdas que él trabajó vendiendo helados. Ah, no. Ya. Nosotros íbamos en triciclo a la iglesia. Esa parte me la salté. Pero en el triciclo donde él vendía helado, entonces él estuvo 12 años haciendo eso, pero mira lo que hacía, él iba de Recoleta a Cerrillo todos los días, de verano, a vender su helado, pedaleando. Porque esa era la forma de sustento que teníamos nosotros, pero éramos fieles nuestro diezmo. Wow. Fiel. Wow. Bernardo era un hombre fiel en esa parte, como nadie ni yo aprendí a ser fiel con el Señor. Ahí está, tenemos una fotito atrás, lo estamos viendo ahí. Aquí tenemos una fotita donde está Sí, Bernardo. sí me acuerdo muy bien de él. Sí. Bueno, y comenzamos un momento de tanto, ¿cómo poder decírtelo? De tanto dolor, de tanta angustia, porque cada día que pasamos con eso fue días de angustia. Cuando fuimos, él ya era tarde y dijo al médico que se iba a morir. ¿Le daba meses? No le daba, no sé si meses, pero él no tenía como, estuvo muy mal. Contrarrestar ya no. No. Ya. Pero de todas maneras llegamos a las manos a través de una hermana de la iglesia, que una hija trabajaba en el Hospital San José, quien Magda, quien también, si él va a ver esto, le mando un saludo, nunca me olvido de ella y de la hermana Glinis, que fueron como las que pudieron ser en ese momento el puente para que Bernardo pudiera entrar al Hospital del Cáncer, porque ahí es difícil también poder costear, una cosa así es tremendamente, y bueno, la misión nos ayudó mucho y se hicieron... Un evento grande se hizo también. No, se hicieron 2 bingos y donde tuvieron gente de Maní, o sea, yo estoy agradecida de la iglesia, de la pastora, de las hermanas que estuvieron allí, del pastor cooperándonos para que eso se hiciera, para reunir fondos para lo que es comprar cama clínica, porque mi esposo, o sea, con la columna de una persona queda completamente sin poder caminar, sin poder parar, sin poder nada. Bueno, Dios fue tan bueno que 3 años, 6 meses, mi esposo se pudo levantar con la ayuda de los médicos, con quimioterapia, radioterapia, lo empezaron a hacerle kinesiología, hasta que se paró, pudo después caminar, pero él ya era una persona muy diferente. Y en eso yo sufrí mucho porque yo estaba acostumbrada a tener otro esposo. Sí. Un esposo. Era alto. Él era alto, era bello. y resulta que esto de la columna hizo que sus huesitos se rompieran y entonces la persona se baja de estatura porque esta parte es la que baja. Ya. Entonces él quedó de mi porte y muy así como un viejito. Entonces esa parte fue muy dolorosa para él, muy difícil. ¿Y seguían pastoreando? Seguíamos pastoreando, estuvimos ahí hasta el último día, ya cuando ya estuvo en tratamiento, 3 años, 6 meses duró, y después el cáncer se encapsula y luego cuando hay bajas de defensa vuelve como a florecer esto y te arrasa una persona en día. Pero ustedes lo dieron todo, tanto en fe, oración, tanto trabajar, en todo, humanamente lo dieron todo. En todo. Los chicos también. Y mi hijo igual, y la verdad es que ellos tuvieron momentos muy difíciles también, porque se pusieron muy depresivos. Me imagino. Con la muerte de su papá. Y a pesar de eso, porque en pleno proceso de cáncer, Pastor Bernardo, yo cuando veía a los chicos los veía con una sonrisa también. Siempre.
Wow, Aún en el tremendo, velorio. Tremendo. Aún en el velorio. Tremendo. En el velorio ellos tuvieron la mejor actitud de ¿cómo se llama? De recordar a su papá de las cosas que hacían reír a la gente. Es que yo busco mi recuerdo y no los veo a los chicos cabizbajos. ¿No? En ese proceso no los veo No. así. Quizás en su intimidad, sí. Sí, estábamos así quebrados. Pero esa todo. fuerza que ustedes tenían era para aplaudirlo. Lo que pasa es que igual cuando ya uno ve a una persona que uno ama tanto, como yo amé a mi esposo, y creo que lo sigo amando, eso Sí. no se va Tremendo. a acabar nunca, y sus hijos que lo amaban con todo su corazón y él a sus hijos, entonces cuando tú lo ves sufriendo, tú, como conocemos al Señor, como lo conocemos, como conocemos que nosotros sabemos para dónde nos vamos a ir, Sí. como conocemos que nuestro Dios es un Padre bueno y que hasta donde Dios extiende su misericordia, el hombre va a estar en esta tierra, y después de que el hombre muere, el Señor sigue extendiendo su misericordia. Lo tienen súper claro nosotros lo tenemos súper claro, Sí. que Bernardo duerme esperando el día que estamos esperando nosotros, Sí. acá en la tierra. Pues yo digo, Que no fue pérdida, sino que partió antes que nosotros y claro, lo que pasa es que eso, al ser humano que es natural y que te pega tan fuerte, Sí, cuesta asimilarlo. cuesta. A mí me costó mucho, y te digo que me pilló muy mal parada ese momento, porque estuve muy pendiente de él y yo tenía que correr para la iglesia, hacer las reuniones, predicar y luego venir. A esta hora yo venía corriendo para acá de la iglesia para venir a darle los remedios que le tocaban en la noche a mi esposo. O sea, ese tiempo fue muy maratónico, muy yo me acuerdo muy cuando estresante. el pastor también yo lo veía en las mensuales también, Claro, lo veía. no, si él fue También estuvo ahí un tiempito hasta con el último momento sí, que él pudo, él lo hizo. y con su terno. Sí, porque bien. él siempre fue muy caballero para Sí, vestirse, era muy tremendo. gentleman. Entonces, y era una de las cosas que me agradaba de él. Entonces, bueno, cuando entendimos eso y me recuerdo, mira esto cómo fue, y esto es un testimonio. Me recuerdo que él deliró 6 días. Deliró porque le quitaron todos los remedios, cayó al hospital del cáncer y bueno, y deliró porque a él le metían mucho calcio por el problema de los huesos que tenían, sobre todo de su columna. Entonces, cuando le quitan todo esto, el calcio empieza a dar vuelta, porque a él no solo le daban a tomar, sino que le inyectaban. Empieza a dar vuelta en su cuerpo y se va al cerebro. Entonces él quedó sin hablar, sin poder expresarse, sin poder decir lo que le pasaba, ¿me entienden? No nos podíamos comunicar. Entonces yo me recuerdo que yo ya ahí, ese día cuando yo le dejé, va su hermano, mi cuñado, que él, como los 2 años después, mi cuñado también falleció. Wow. Entonces, pero ese me dice, cuñada, váyase para la casa. Y yo le decía, yo veo que esto viene mal, y no quería que él pasara por ese momento, pero a la vez tenía terror de yo vivirlo, de que verlo morir para mí era demasiado. Entonces a veces me lo cuestiona, a veces me lo he cuestionado. Wow. Me cuestiona decir, yo debería haber estado ahí. Después digo, A ver, no habría podido, si he llorado tanto. O sea, desde Pero el día usted- que dijeron la palabra cáncer a Bernardo el médico, yo empecé a llorar y nunca más he parado. Nunca más. Pero en sus corazones nunca ha estado el pude haber hecho algo más. No. No está. No. Porque lo dieron todo. Exacto. Y ese día, cuando vi que mi cuñado se quedó en la noche a cuidarlo, y yo me vine, yo estaba como 3 días allá en el hospital con él, necesitaba descansar, necesitaba reponerme. Y me recuerdo que me levantaba yo a las 6 de la mañana, yo en esta casa estaba orando a las 6 de la mañana, porque yo quería que el Señor hiciera su obra, y Dios la hizo, sin duda la hizo. Pero llegó el momento en donde ya era el tiempo que Bernardo se Le regaló un tiempito más. Exacto, pastor, y fue un tiempo precioso donde, Me imagino. donde Me salimos, imagino. hicimos todas las cosas que no podíamos hacer Sí, en otro me tiempo, imagino. salimos, compartimos mucho más. Porque Tampoco fue que, pucha, a lo mejor tuve que haber hecho algo más por él. No, tampoco, porque tuvieron el tiempo, lo tuvieron. No. Nada de eso, de que no hubiera Tremendo. quedado algo por hacer. Tremendo. Sí, algunas cosas. Me recuerdo que una vez Detallitos. en cama, ponte tú, me dijo, me gustaría tanto ir al sur de Wow. nuevo. Y yo le dije, pero es que vamos a ir. Entonces me dijo, ¿tú crees? Él estaba mal. Y yo ya. le dije, bueno, y si no vamos,
Ya fuimos muchas veces, le dije sí. Pero llegó un momento en donde estábamos en Pueblo, en un lugar que es cerca de allá del río Tahuatahua, para allá, para el lado de Argentina. Fuimos con el hermano Ismael, no sé si que era de nuestra iglesia, con la hermana Julia. Él nos llevó a la casa de un hermano y nos fuimos allá a un lugar muy hermoso, a una cabaña. Estuvimos allí con él, el hermano nos atendía, él trabajó siempre en comida, entonces él nos atendía. Fuimos muy bendecidos por esa familia y estuvimos allá. Y cuando estábamos allá, yo le dije, ¿te recuerdas cuando me dijiste esto? Y él levantó las manos al cielo y dio la gloria a Dios, porque estábamos en pleno sur, hacia Puerto Montt, hacia la cordillera. Hermoso. Y bueno, y pasamos esos momentos, pero ese día en la mañana yo me levanté muy temprano a orar. Y me recuerdo que estaba acá en el living de mi casa orando al Señor, y entonces yo le dije, Señor, y tomé un almohadón, uno de los cojines del sillón, y pongo por testigo este almohadón. Mira las cosas que hoy es el día que mi esposo tiene que irse, Señor. Wow. No me fui como me iba siempre corriendo a las 7 de la mañana, yo ya estaba en el hospital, porque yo sentí en ese momento que ya no había nada por hacer. Humanamente ya nada. Todo estaba en las manos del Señor. Y le dije, Señor, y pongo este almohadón por testigo y lo di vuelta al otro lado, que hoy mi esposo se va. Yo digo eso y me paro y abro la Biblia, y el Señor dice, y el rey Josías hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. Leí esa parte de la Biblia y sale Bernardo, que todavía estaba soltero él, de su dormitorio, y me dice, mamá, es mi tío, mi papi acaba de fallecer. Wow. Amén. Y bueno, lo demás ya lo sabes, todo lo que significó. Pero en usted ya vino como ese... En ese momento el descanso de saber de que él ya había partido y de que no era lo mejor que le podía pasar a Bernardo en ese momento, y lo mejor en ese momento a lo mejor para nosotros, porque estábamos sufriendo demasiado, sus hijos, yo, y no solo yo, la iglesia, porque la iglesia se quedó sin su padre espiritual, sin su papá. Y entonces también los hermanos de la iglesia y todos los que conocían a Bernardo, toda su familia, sus hermanos. Lo que pasa es que tanto tu dolor que tú piensas que tú nomás estás sufriendo, pero si yo me pongo a pensar en mis cuñados, en mi suegra, imagínate que su hermano, su hijo mayor muriera. Entonces todo eso... Para nosotros, claro. Yo me acuerdo en un momento cuando lo vi por Huachuraba en el auto, lo vi leyendo un diario. Claro, no es que él era lector, pero... Y lo vi y... ¡Wow! Tremendo, ahí está el pastor. Y como la semana después ya supe que había partido. Claro. Entonces, pero al pasar el tiempo, o sea, a los 6 meses yo me estaba volviendo loca. Mire, pastora, te tengo una sorpresa para ya ir concluyendo ya, porque ha sido un hermoso viaje. Yo estoy así como las pepas, que yo quería este momento escucharla. Disculpa, y esto ha sido muy largo. Me he quedado muchas cosas por decir, pero... No, ha sido muy largo. Pero creo que lo ha dicho todo, la gente ya, yo creo que en la casa ya ha sentido todo lo que es, lo que ha hecho. Y antes de la sorpresa que le tengo, quisiera que nos comentara un poco cómo está hoy. Hoy estoy muy contenta porque estoy en la iglesia CFC, el pastor que tengo hoy, el pastor Abel Palma. Yo llegué a esa iglesia, van a ser casi 2 años ahora en octubre, y la verdad es que la palabra del pastor ha sido sanidad para mi corazón. Él tiene una palabra de mucha bendición. Hoy la iglesia es muy, muy grande, pero él es un gran siervo del Señor, junto a la pastora Verena, que hoy es mi pastora. Y bueno, y trabajando para el Señor siempre, porque me llamaron igual. Él sabe que yo estuve ministrando con mi esposo por tiempo también. Él sabe, conoce esa parte de mi vida, y él ha sido un apoyo junto a su esposa muy grande para mí. Como yo llegué muy distorsionada, muy mal, porque no podía concebir esta partida de mi esposo, donde quedé sola, donde no sabía, y donde mis hijos se casaron también, y entonces yo estaba, el único hijo que me quedaba también quiso casarse, y yo le dije, está bien, cásese. Y se casó en plena pandemia y se fue. También. Sí, Bernardo ahora tiene 26 y lleva 3 años casado. ¿Y va a ser papá?
Y va a ser papá. Y va a ser papá. Voy a tener otra nieta. De mis nietos no te hablé, ¿viste? Pero voy a tener 5 nietos ya. Voy a tener 3 nietas con la ayuda del Señor que van a ser la Julietita Susana. Julieta Susana. Julieta Susana. Y ¿cómo se llama? Amparito, Emma, Mateo, que es mi nieto mayor, y Noita, que es el hijo más pequeño de Rodrigo. ¿Y Mateo en Miami? Sí, en Miami, hace Mateo. 15 años. No, él tiene 13 años en Miami. Y ya ha predicado. Ya ha predicado allá. A los teens, sí. Así que contenta, el otro día estaba viendo el Instagram y de repente me aparece mi nieto predicando del Espíritu. ¡Wow! Digo yo, esto tremendo. Igual los sigo a Rito, los sigo por Instagram, a R también, y CFC también los sigo en Instagram, y tremendo siervo, tremendo pastor. Y él ha sido una bendición para usted, para su corazón, para su familia, para su hogar. Sí, los que eran de acá conmigo de la iglesia, bueno, todos me han seguido para allá, para CFC, ¿me entiende? Está mi hermana ya, otros se fueron para otros ministerios, bueno, ya, y hoy estoy trabajando como tutora. Así me dijeron por ahí, está de tutora. Sí, pero hoy somos los hermanos de conexión. Wow. Entonces, somos las personas que estamos preocupados de las personas que es tanta la gente que incluso cada domingo llega a la iglesia una cantidad de personas increíble. Tremendo. Y ese lugar este domingo estaba pero lleno. Y bueno, y la palabra del pastor es una palabra de mucha bendición, en donde hay mucho, el Señor, Él no habla mucho de santidad, Él no habla mucho de ser recto, de la integridad. De cómo ser abuela, claro, de cómo ser... no, es que eso fue, es que estamos en el orden, en el orden del Señor, ¿me entiendes? Ese es como la palabra que ha habido todo este año. Entonces, se ha hablado de todo lo que es orden en todas las áreas de la vida. ¿Cómo ser suegra? ¿Cómo ser una buena suegra? El orden que tiene que tener una suegra junto a su nuera y junto a sus hijos cuando ya los hijos están casados. ¿Cómo se debe ser una buena abuela? ¿Cómo se debe ser una buena como hija del Señor? ¿Cómo se debe ser una buena hermana? ¿Cómo debes tener tu casa? Que de tu closet, él habló hasta del closet que debe estar ordenado. Yo no soy tan ordenada en el closet, pero hoy intento tenerlo ordenado. Porque no sé cuántas les pasa conmigo que no son tan ordenadas que sacamos algo y nos queda todo claro, y después de nuevo vuelto para el Señor. Y contaba él que le decían los hermanos que muchos arreglando sus closets sentían la presencia de Dios. Porque se acordaban de la palabra, pues se acordaban. Y orden, ponte tú, de cómo uno tiene que ser con el Señor, leer la palabra todos los días, orar al Señor para poder honrarlo, honrar a los pastores, honrar a los hermanos, honrar a los que están por sobre nosotros, honrar a las autoridades. O sea, sí, la verdad que yo, si hay una cosa que tengo que destacar, pero así en la palabra y la forma de excelencia de hacer iglesia de CFC, en donde yo hoy por misericordia estoy allí también, trabajándole al Señor. Bueno, y aceptando invitaciones, voy a predicar a otras partes. Así la hemos visto viajando también, ¿cierto? Sí. Y cantando. Llevo la palabra y le hablo a la gente en la calle, a los que necesitan, me acerco. El Señor me da una libertad y agradezco al Espíritu Santo que Él me da una libertad tremenda para acercarme a las personas y donde yo puedo hablar del Señor y la gente recibe lo que el Señor ha puesto, el respaldo de Dios en mi vida y aceptan a Cristo, a Cristo, taxista, a donde Dios me ponga, ahí está la palabra. ¿La vemos bien, po? ¿La veo bien? Gracias. Porque estamos acá junto a Fer y sentimos ese amor, esa valentía también, y también la bendición y la palabra y la mano de Dios en su hogar y en su corazón. Así que estoy contento. Quiero mostrarle una sorpresa. A lo mejor nos faltó tanto por hablar, porque hace tiempo no la veíamos, entonces por eso estamos atentos. Sí, a mí me faltó, mire, por ejemplo, esta misma semana recibí un llamado de Nueva York, de un pastor, en donde yo no sabía, porque la esposa de él estaba de cumpleaños, entonces todas las felicitaciones estaban en inglés. Y yo dije, ¿qué le digo en inglés? I love you. Entonces, claro, y yo he estado muchas veces en Nueva York, pero por ahí he estado siempre con latino. Entonces, ¿qué pasa? Que Sharon porque Sharon no, ella solamente, no sé cómo andará con el español, pero en ese tiempo que vino estuvo en mi iglesia también acá, pero traía traductora. Entonces, dije, ¿qué le hago? ¿Cómo le hago para saludarla? Y tú sabes que hay emoticones que dicen
Happy birthday. Happy birthday. Y yo levanto un emoticón en medio de todo Sí. de toda esa gente que estaba ahí. Había mucha gente, somos unos pastores muy importantes. Y entonces él viene y me llama por teléfono por ese emoticón y me dice, pastora Susana. Y yo le digo, me dice, mira, cuando tu esposo se graduó. Y yo le dije, ¿sabe? Usted me está confundiendo. Le dije, ¿con quién habla? Y me dice, con David Rivera. Sí, pastor, usted habla con Susana Molina, pero usted me está confundiendo. No, me dijo, si tú eres la persona que yo digo. Y él habla que mi esposo se graduó, fue cuando falleció. Wow, Ellos hablan de graduación. ¿No? Ya, y me tremendo. empieza, entonces yo no entendía ese lenguaje. Ahora me entiendo. Tremendo. Entonces, y me empieza a decir las cosas que van a pasar ahora en el futuro. Fue hace 3 días atrás. Con mi nieta al lado, la puse en voz alta, mi nieta Emita, que tiene 9 años, lloraba al lado mío, escuchar todo lo que el Señor estaba ministrando a mi vida. Tremendo. Y lo que Dios va a hacer y los viajes que Dios tiene Hermoso, para mí hermoso. y la ruta a seguir todavía Sí. que yo pensé en un momento, no, esto se acabó todo para mí. Hermoso. Y el Señor no. Hermoso. No hace eso. Pastora, le quiero mostrar junto al equipo técnico, junto a Frederick, Gracias, Freddy. tenemos una sorpresa, ¿Ya? en lo cual está por acá. Quiero mostrarle algo. Quisiera que lo vea. ¿Ya? Hola, muchas gracias por la instancia de poder honrar a mi mamita. Gracias, Rodrigo, por generar esto. Y quisiera agradecer al Señor por tu vida, mamita. De verdad que estoy muy contento de poder tenerte, de poder tener la oportunidad aún de abrazarte, de estar contigo, de honrarte, decirte que te amo y que estoy orgulloso de lo que usted es. Y así también de todo lo que hemos vivido. Hemos estado en circunstancias juntos que de verdad que nos han fortalecido muchísimo, tanto en nuestra relación familiar como en lo espiritual. Hasta el día de hoy estamos juntitos y yo creo que hay un propósito en eso. Yo he sido muy instado por el Señor a siempre permanecer con usted, a poder honrarle en muchas circunstancias y mi deseo es inclusive a través de mi amor por el Señor y el servicio por el Señor es honrarla también a usted, porque lo que usted ha implantado no solo en mí sino en mis hermanos también, la pasión de servir al Señor y el ser fiel, lo ha hecho usted. Hicieron un trabajo junto a mi padre, obviamente muy lindo, pero hemos sido implantados en los pies del Señor y hemos sido entregados a Él. Y creo que hay un propósito muy lindo en lo que vivimos y en lo que hacemos. Y todo eso sé que proviene de usted. Así que usted ha bendecido no solo a nuestra familia, no solo a nuestras vidas, sino que a tantos hermanos, tantas hermanas del reino del Señor, de un sinfín de iglesias, de ministerios. Y inclusive en los momentos más tal vez locos, usted ha podido bendecir. Recuerdo, por decir algún ejemplo, alguna vez que tomamos un Uber y el conductor terminó llorando y siendo su vida entregada a los pies del Señor, y esas cosas marcan. Recuerdo cuando yo era niñito también, que usted en los puntos de predicación me colgaba carteles con textos bíblicos y esas cosas marcan. Entonces, la verdad que agradezco al Señor por su vida, mamita. Te amo mucho, aquí estamos. Estoy contento de poder abrazarte, besarte, aún contento de que puedas ver cómo el Señor también me ha ido edificando, me ha ido haciendo crecer junto a mi esposa y pronto también junto a nuestra bebé. Así que eso también me da mucha alegría que usted va a poder estar ahí con nosotros. Te amamos, le doy gracias al Señor y gracias, Rodrigo, por esta instancia. De verdad que te lo agradezco un montón. Un besito. Qué lindo, Rodrigo. Bueno, quiero dejarle un cariñoso saludo a mi mamá. Gracias, mamita, por todo este tiempo de soporte, de amor, de cariño, de formación desde chiquititos. Es un saludo especial para ti. Solamente decirte que te amo y gracias por ser la mamá que eres. Gracias por ser tan apañadora. Gracias por ser tan una persona tan transparente con nosotros, con tus hijos, por enseñarnos siempre a valorar las cosas, a valorarte a ti, a la familia, por valorar a Dios por sobre todas las cosas y por siempre guiarnos bien y por siempre
ser tan preocupada, ser una mamá tan presente en todas nuestras falencias como hijo, pero queremos en este día, yo en lo personal, Elías, dejarte un abrazo y decirte que te amo mucho y que agradezco todo tu esfuerzo, agradezco el empuje y agradezco siempre tu enseñanza. Tus virtudes son extraordinarias, no podría negar nada de las que tienes y te amo, mamita, te amo mucho. Así que te dejo este abrazo y qué lindo esta entrevista que está haciendo Rodrigo. Te dejo un abrazo grande, gigante. Gracias, Rodrigo, por pensar a mi mamá. Un abrazo. Hola, qué bendición poder tener esta instancia de poder honrar y abrazar a mi mami, a mi mamita, la pastora Susana Molina. Agradecerte, Rodrigo, esta instancia de poder abrir el corazón y que mi mami haya contado todas esas cosas lindas que hay en su corazón, ¿no? Junto con mi papá, mi mamá ha sido, creo yo, un pilar fundamental en todo lo que tiene que ver con mi vida, con mi ministerio, con mi corazón enseñable. Si no hubiera sido por mi mamá, primero que todo no hubiera vivido. Hay un testimonio ahí de que ella decidió vivir por amor a mí. Ella me presentó la música. Yo me acuerdo de chiquitito haber estado escuchando buena música, no como la de hoy día, buena música en vinilo los días domingos, en la semana, mensajes, predicaciones, y ella fue siempre la que estuvo ahí intercediendo. Me acuerdo bien cuál fue mi primer piano, el primer teclado, el proceso de músico, lo que ella fue sembrando, lo que fue declarando, lo que fue orando. Y aun cuando nos desviamos un ratito, pero la oración del justo, la Biblia dice que puede mucho, y la oración de mi mami sin duda fue bien escuchada. Así que todo lo que podemos ser es un poco lo que dejan nuestros papás en nosotros, y yo quiero honrar la vida de mi mamá, no simplemente por ser mi mamá, Tuti, sino que por ser la mujer que eres, valiente, llena de fe, llena de convicción en el corazón. Nos enseñaste a disfrutar la iglesia y no a soportarla, y somos lo que somos, lo creativos, lo alegres, lo contentos, porque tenemos mucho de tu corazón en nosotros. Así que, mamá, me bendice tu vida, me bendice lo que has hecho, lo que has sembrado en mí. Eres tremenda música, tremenda predicadora, tremenda cantante, y por sobre todo eres mi mamá, y mi amiga. Así que yo me siento honrado y bendecido de haber nacido de mi mamá, y de que Dios te haya dado la bendición de ser administradora mío y de Liga y de Bernardito. Así que Dios te bendiga. Perdón si no pude hacerlo más corto, pero hablar de mi mamá en poco tiempo, la verdad que es un gran desafío. Así que, mami, te admiro, te honro, te amo con todo mi corazón, y gracias por siempre estar cada vez que lo podemos necesitar, junto con Mateo, con Noah y con mi esposa Brilita. Te amamos con todo el corazón. Que Dios te bendiga, mamá. Oh, qué lindo, gracias, Rodrigo. O un regalito. Pero No sé si ir para allá o tú vienes para acá, pero gracias, No, gracias. un pequeño regalito aparte de Presence. Eso no, fue un regalito, fue un regalazo. Regalas. Gracias. Desde Miami. Sí. Elías y Bernardo. Y Bernardo, sí. Ha sido hermoso este tiempo, pastora. De verdad, ha sido mucho. Sin duda. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Hace tiempo no la Gloria a veíamos, Dios. y también Qué sé bueno. que en la casa también lo están agradeciendo. Amén. Pastora, para ya concluir, me gustaría que se despidiera usted a la cámara del medio, le hablara a los pastores, amigos, familias, tanto amigos, pastores también. Ahí, así que ahí está su cámara y usted termina. Bueno, agradecer primero a ti que me das la oportunidad de haber podido, abrir mi corazón y hablar las cosas que normalmente no las hablo con nadie, o algunas personas que son de mi confianza las saben, pero
estoy muy agradecida de este tiempo, de este momento. Creo que ha sido un tiempo del Señor. Por eso, cuando Rodrigo me extiende la invitación, inmediatamente quise decir que sí, porque yo sentía que era necesario para mí poder decir cómo lo viví yo, lo que he vivido yo y lo que sigo viviendo, porque hay mucho pueblo de Dios que me conoce, muchos amigos en Cristo el Señor, en que no me vieron más, no estuvimos más juntos, pero quiero decirles a los pastores, a los hermanos que me conocen, que a todos ustedes los recuerdo con mucho amor. Gracias por haber estado conmigo en los momentos difíciles. Gracias a la Misión La Voz de Cristo. Cuando mi esposo estuvo mal, los pastores estuvieron allí con sus oraciones. Estoy muy agradecida siempre de todo eso. Quiero decirle que les amo con todo mi corazón, no solamente a los pastores, a las pastoras, también a los hermanos y a las hermanas de cada congregación. Así que los bendigo hasta donde vaya a verse esto, los bendigo en el nombre del Señor, y a la vez quiero también dar gracias a los que estuvieron conmigo en ese tiempo tan difícil, los que pastoreé alguna vez, los que estuvimos con mi esposo pastoreando y estuvieron en ese tiempo tan difícil y fueron tan fieles hasta el final. Estuvieron con nosotros ahí en Zapadores con Recoleta, en la iglesia, en donde los recuerdo, nunca van a dejar de ser mis hijos, los amo con todo el corazón, mis oraciones siempre van con ustedes, y sé que siempre al final hay algunos que se acercan todavía, que todavía me llaman, todavía están allí para bendecirme. Así que bueno, agradecer todo eso al Señor. Por estos días se fue a la presencia del Señor una de las cantantes más emblemáticas de nuestra nación, hija del Señor, que es nuestra hermana Roxana. Y bueno, quiero también homenajearla a ella, porque también la conocí, también fui parte de un poco de la vida de ella, porque anduvimos juntas cantando en algunos lugares. Así que bueno, vaya para toda su familia, para los que tal vez están más sentidos por estos días, también ese reconocimiento de esa mujer tan especial que fue para tantos, y que hoy, hasta el día de hoy, se cantan sus canciones. Las nuevas generaciones han empezado a cantar sus canciones y eso es precioso. Me encantaría que me pasara algo así a mí, que algún día las nuevas generaciones cantaran también Padre. Sí. Nos falta un tiempito para cantar, ¿cierto? así que tenemos otra oportunidad. Sí, sí. Bueno, pero me faltaron muchas cosas por decir, porque es tan comprimir, y lo otro que soy buena para hablar. Sí. Yo soy así. Es que entonces, siempre tenemos bonus, ¿cierto, Freddy? Tenemos otra entrevista para entrevistar, porque ha dejado mucho material ahí también. Así que no se preocupen. Entonces, bueno, saludar a todas esas personas que están siempre en mi corazón, y por supuesto a mis 3 hijos los bendigo en el nombre del Señor. Quiero decirle que ustedes saben que no me gusta la palabra decir orgullosa, pero sí estoy muy contenta con el Señor, de los hombres que ha hecho el Señor de ustedes, de lo que me honran con su forma de servir al Señor, de lo que me honran de saber de que todos de mis 3 hijos están sirviendo al Señor, y que no solo mis hijos, mis nietos están sirviendo al Señor, y mi nuera sirviendo al Señor. Eso es una bendición que no sé, yo sé que hay muchos que pueden contar todo eso, pero para mí quiero destacarlo, Rodrigo, como una gran bendición. Es una gran bendición, porque cuando hay estos caos en esta tierra, y donde las madres están llorando por sus hijos, donde hay infidelidades en los matrimonios, donde hay tanta cosa, donde los hijos se separan los padres y los hijos quedan volando. Entonces, decir una cosa así, que en Cristo hay salvación, que en Cristo está la solución para cada persona, para cada necesidad, para el matrimonio, para los hijos, para los abuelos, para los más niños, para todo. Cristo es la salvación y la solución para todo eso. Así que, bueno, agradecer por sobre todas las cosas a todas esas personas que me han tendido la mano. Tengo grandes amigos pastores. Tengo un gran pastor hoy,
conjunto a su esposa, donde participo de un gran ministerio hermoso, y le bendigo al pastor Abel, a la pastora Verena también. Son muy importantes ellos para mí en este tiempo, a los ministros que están en esa casa ministerial, y bueno, y no solamente a ellos, sino que a mucha gente que no son de la iglesia, que son amigos solamente. Son amigos, amigos en donde llegan a veces aquí a la casa y siempre se les habla del Señor, a mi familia, que estuvo ahí siempre tan incondicionalmente, mis hermanos sanguíneos. Y bueno, no sé, tengo mucha gente a quien darle gracias, pero darle gracias a mi familia, a mis hijos. Elías vive acá, yo no vivo sola, yo estoy en mi casa, pero dentro de esta casa hay otra casa donde vive mi hijo Elías, y donde Elías siempre está junto a Jennifer, junto a mis nietas, muy pendiente de mí. Bernardito es un niño, es mi hijo, es mi Benjamín. Entonces, de verdad que, y ahora Chocha que voy a tener, a la Julieta Susanita que le van a poner, sí, esa es una honra para cualquiera mamá y para cualquiera suegra, ¿cierto? Sí. Así que bueno, gracias a todos y muchas gracias por esta instancia. Gracias, Rodrigo. De verdad que estoy, no tengo palabras para agradecerte, de verdad, este tiempo. Ha sido hermoso, bonito. Recordar es volver a vivir cosas, pero cosas que uno puede decir ahora, con Cristo todo lo puedo. Como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Y Él, en los momentos más tremendos de mi vida, aun cuando yo no sentía ni que Él estaba ahí, pero Dios es fiel y siempre ha estado. Así es. Siempre. Así será. Siempre. Así que no dude, si usted está viviendo un momento difícil, alguno de mis pastores, hermanos, amigos, Cristo nunca, nunca nos va a abandonar, porque Él nos ama por sobre todas las cosas. Amén. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, pastora. Amén. Gracias por su tiempo, por su hogar, su hermoso hogar. Gracias. Se lo dije delante. Así que, bueno, agradecer también a Freddy, la parte técnica también, mi partner. Así que gracias a todos ustedes por este tiempo, por este hermoso viaje que hemos hecho. Así que contento, agradecido, pastora. Nos vemos en otra oportunidad, porque hay mucho que comentar y mucho que cantar. Sí. Así que gracias a todos ustedes, pastores, líderes. Gracias a Rodrigo, Bernardo, Elías también. Así que ha sido un hermoso tiempo. Así que Dios los bendiga. Este es Presence a corazón abierto. Chao. Bendiciones. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you